Muy buenas noches, bienvenidos a Viernes de Tertulia desde Miami Hispanic Cultural Center. Esta es una versión de Viernes de Tertulia de una manera virtual, como hemos estado realizando los últimos meses, pero a pesar de los inconvenientes, la falta, la ausencia de un público aquí en el salón del centro, se llega con el mensaje literario y artístico y se mantiene viva el quehacer literario del acontecer local y con los invitados que tenemos. Hoy mi invitado es el escritor venezolano Camilo Pino. Camilo nació en La Habana, en Caracas, y estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela, además de comunicación en la Universidad de Westminster en Londres. También se formó en poesía en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Publicó su primera novela, Valle Samuro, ambientada en la Venezuela de 1980. En 1989 la tenía como telón de fondo en lo que se conoció como el Caracas. Posteriormente le siguió Mandrágora, otra novela, y su más reciente incursión en la narrativa es la novela Crema Paradiso, que para hablar de ella lo hemos invitado en la noche de hoy. Es una novela que verdaderamente se disfruta mucho. Le doy la bienvenida a Camilo Pino a Viernes de Tertulia. Gracias, Luis. No, lo primero es darte las gracias. Yo creo que lo que tú haces es muy importante para la ciudad. Miami es una ciudad que necesita espacios como estos, ¿no? Y eso, y encontrarse de este lado es muy, muy grato, ¿no? Aunque hay algo un poco extraño en el hecho de que no haya público, ¿no? Algo extraño porque una de las cosas bonitas de la tertulia es precisamente poder hablar con la gente. Pero a la vez tiene algo positivo en el sentido de que aquí estamos hablando con la gente, quizás nos escuchen gente que no nos escuchaba antes o que no te escuchaba antes, y bueno, y seguimos dándole en la ciudad de Miami, ¿no? Obstinados Incluso personas que viven en otras ciudades, en otros estados, si están interesados, pueden comunicarse también, conectarse, y o sea que falta un público, pero se puede ganar otro, ¿no? Y aquí estamos nosotros insistiendo, ¿no? Como borrachitos locos, hablando de literatura en esta nuestra ciudad, ¿no? Déjame aclarar que esta es la segunda vez que tú estás en Viernes de Tertulia. Sí. Estuviste en una ocasión durante una lectura de poesía narrativa en la cual tú viniste y participaste, y fue una jornada con público que fue memorable. Divertidísima. Aquí se leía, estaba lleno de gente. Además tuvimos la oportunidad de tomarnos un trago que nunca cae mal. Seguro. Y se leyeron cosas muy buenas ese día. Sí, seguro. Crema Paradiso, háblanos del título de esa novela. Sí, fíjate que Crema Paraíso es una heladería. Una heladería. Si tú le preguntas a cualquier venezolano, inmediatamente va a saber lo que es, como si le preguntara a un cubano qué es Licopella, ¿no? No solo es una heladería, sino que es la heladería de mi infancia, y la heladería de la infancia de muchísimos venezolanos, porque tienen muchos establecimientos, ¿no? Y por eso tiene mucho nostalgia, ¿no? Porque qué sitio más agradable y más memorable puede haber que la heladería de la infancia de uno, ¿no? Él entra dentro de la novela precisamente por eso, porque es un espacio seguro, es un espacio de disfrute de los sentidos, que necesitan mis personajes, que son un poeta, una especie de prócer de la cultura, y su hijo, que son dos tipos que se meten en muchos problemas y que tienen que sobrellevar muchísimos obstáculos. Y yo quise darles un espacio agradable, un espacio seguro, ¿no? Y además termina teniendo algo de paraíso perdido, ¿no? Porque está la cosa nostálgica de ese país que fue. Yo supongo, y hablando un poco del caso cubano, que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Que piensan en esa Cuba del pasado, en la Cuba precastrista, y hay toda una ilusión, que no necesariamente fue así de época dorada. Aquí hay algo de eso también, ¿no? De ese país que fuimos, o de esa cultura que fuimos. Y en la novela también hay una intención de recuperar ese paraíso, ¿no? En ese Crema Paraíso real de la heladería en Venezuela, hacían realmente ese exquisito frappé de limón. Sí, hacía limonada frappé, y no era el plato más sofisticado
cosas. Primero eso, que no hay nada menos sofisticado que tomarse una limonada frappé. Y me pareció muy divertido darle un carácter tan idealizado a una bebida tan común, ¿no? Pero la verdad más verdadera es que eso es lo que yo tomaba. A mí me encantaba tomarme esas limonadas y me las tomaba como creo que por el mismo motivo que me gusta ahora el ácido, ¿no? Ese contraste con el dulce, el hielo y tal. Y nada, me sirvió para jugar un poco como, pues eso no lo inventé yo, eso está en la cultura de los necios, está el perro caliente de la cultura de los necios, o está el omelette a las finas hierbas de Sostiene Pereira, de Tabuki. Quería como jugar con un elemento así y reírme un poquito también, no hacerlo tan sofisticado, no hacerlo tan fino, sino más por el lado del perro caliente. De otro. Sí. Pero bueno, siempre es bueno tener un personaje con alguna obsesión y eso. Sí. El personaje central de tu novela, el poeta, el consagrado poeta, de alguna manera se podría decir que Crema Paraíso es un homenaje a la literatura en general y fundamentalmente a la venezolana. Sí, tiene mucho de homenaje, pero es una novela muy irreverente, entonces también tiene un poco de sátira, ¿no? Yo diría que es una exploración al mundo de la creación artística, iría inclusive más allá de la poesía. Creo que hay es una especie de exploración sobre lo que significa ser artista, sobre lo que significa conseguir una voz, sobre lo que significa crecer como artista, sobre lo que significa crear, ¿no? Sobre las motivaciones detrás de la creación, que a veces son las cosas más banales del mundo, ¿no? Y a veces son muy misteriosas. Yo me pregunto por qué yo hago esto, ¿no? Y no tengo una respuesta clara. También sobre el éxito del artista y del objeto artístico, que es una buena novela, lo que se lee en el mercado, lo que los críticos dicen que está bien, lo que tus amigos consumen, lo que el artista decide que es bueno. Y claro, oye, hay un homenaje a la poesía, casi que directo, porque hay mucha intertextualidad, como hay alegoría, hay referencias a poemas, hay referencias a un periodo de la historia de la literatura venezolana y latinoamericana, pues todo el tiempo estoy regocijándome en eso que yo disfruto tanto, que es la literatura. Resisto hablar de un homenaje porque yo creo que la literatura se merece mucho más que mi novela. Si no te diría que sí, pero por eso quiero contenerte en la opinión. Sí, porque oye, un homenaje de la literatura significa tanto para mí que yo no sé, me imagino una cosa más épica, ¿no? Esta es tu tercera novela. Sí. Tú publicaste en el 2011 Valle Zamuro y después Mandrágora en el 2017. Este año cumpliste o estás por cumplir 50 años, que naciste en el 70. Cumplí. Ya lo cumpliste. Sí. Fue una gran sensación. No, y es una fecha memorable, ¿no? Sí, no me acuerdo de eso, no me quedo de eso. Yo siempre he visto los números cerrados, como cumplir 50, cumplir 60, como fechas importantes, ¿no? Como que he llegado a un límite. Y más raro cumplirlo en la pandemia, ¿eh? Imagínate. Yo no me voy a desviar mucho tiempo, pero solo te digo que estuve una semana deprimido y no sabía por qué. Hasta que me di cuenta que iba a cumplir 50 años y se me quitó. Pero bueno, lo cumpliste y has publicado esta novela, Sí. Crema Paraíso. ¿Se podría decir que es tu novela de madurez? Sí, yo he aprendido mucho de la primera, la tercera novela, muchísimo. La primera novela fue una especie de impulso, yo creo que eso le pasa a muchos de los escritores, ¿no? Llena de fuegos artificiales, una novela poliédrica, con mucha osadía, mucho color, mucha acción, y que funcionó bien, por una cuestión milagrosa, pero esa funcionó muy bien. Cuando escribí mi segunda novela me perdí. La primera novela es una novela de maduración, la segunda es una novela de aprendizaje. Tú no sabes cómo sufrí yo aquello, ¿eh? Tomé decisiones malísimas, decidí que iba a escribir en tercera persona, muy difícil para mí, ¿no? La verdad que la domina. Decidí que iba a escribir sin un mapa claro y terminé perdido, angustiado y perdido por mis personajes porque los dejé hacer lo que quisieran. Eso no es una muy buena idea. Hay escritores que dicen que uno tiene que seguir a sus personajes, pues sí, pero hay que ponerles un parado porque si no terminas encontrándote con hombres lobos, vegetales asesinos y científicos locos, y no estoy exagerando, ¿no?
y no estoy exagerando. Y luego, precisamente por esa experiencia, le entro a Crema Paraíso con más oficio, y con más conciencia, y con más contención. Y además ya soy más maduro, porque lo quiero negar, pero me gustaría decir que tengo 20 años, no es así. No hay nada que podamos hacer al respecto. Espero que sea una obra madura en términos relativos, en términos a mi propio trabajo, definitivamente lo es. ¿Estructura, cuando vas a escribir estructura, lo que vas a hacer previamente o vas a improvisar? No, eso fue uno de los grandes aprendizajes con Mandrágora. La novela depende mucho de la estructura, quizá más que el cuento, porque el cuento es más contenido, entonces no corres esos riesgos de perderte tanto. Y en mi caso, como soy un escritor soy un escritor de ingenio, que no quiere decir que sea ingenioso, sino que me gustan los giros inesperados, me gusta sorprenderme a mí mismo. Y en esa búsqueda de sorpresa puedo terminar encerrado en un bosque, perdido en un bosque, y necesito una guía. Esa guía me la da la estructura. Yo me siento a escribir Crema Paraíso con eso clarísimo, y me digo, oye, tú tienes que tener aquí un plan muy claro y sencillo. Eso no quiere decir que no tenga fuerza, a veces lo sencillo tiene más fuerza. ¿Cuál es ese plan? Bueno, esto es una novela de padre e hijo, esto es una novela que va a pasar en 2 tiempos, esto es una novela que va a tener 2 puntos de vista, y aquí va a haber 2 viajes, con bastantes intuiciones sobre lo que iba a pasar en ese momento. Y en el momento en que tú sientas que te está saliendo, recuérdate de eso, y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó inclusive a excederme, porque podía bailar al borde del abismo y luego volver a esa estructura binaria, ¿no? Que al final es muy sencilla. Son un contraste de 2. Te hice la pregunta pensando precisamente en lo que habías dicho sobre Mandrágora, que se te había ido un poco de control, y en particular porque esta novela, Crema Paraíso, se nota que es un texto muy bien pensado, con una estructura muy efectiva, muy bien estructurada. Por eso te preguntaba si la concebiste, o te pregunto más bien, que si la concebiste de esta manera de un principio o te tuviste que llevar muchas veces a juego. Siempre tuve claridad en cuanto a eso, y además mi obsesión con mantenerme dentro de ese plan era tal que llegué inclusive a dibujar. Yo jamás en la vida, yo lo dibujo muy mal. Yo no puedo hacer un círculo que no parezca un triángulo, pero aún así hacía esquemas, dibujaba, volvía a pensar en la estructura, me movía como, y eso sí lo he tenido desde el principio. Mi proceso consiste en pasar en 3 fases, ¿no? Una fase de escritura, que es más o menos libre, una fase estructural, donde digo, oye, ¿qué es lo que estoy escribiendo? ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Cómo lo puedo agarrar? ¿Se me está yendo de las manos? Es un poco más, tú lo escribes y sabes cómo es, un poco más detallado, ¿no? Porque al final se convierte en pensar en un párrafo, lo que sea. Y una fase que es totalmente diferente de edición, que es cuando uno sale con el machete a cortar todo lo que tiene enfrente. Entonces me muevo entre la escritura libre y la edición. Siempre, en este caso no antes, tratando de ser fiel al plan fundamental. Todo esto suena muy bien, la verdad es que un gran trabajo. La verdad es que el proceso fue durísimo, casi tan duro como los procesos por los que pasa mi pobre poeta. Escribir para la mayoría de la gente es sufrir, y yo creo que yo no exagero si lo digo. Sobre todo porque el sufrimiento no es en el momento que escribes, sino cuando dejas aquello y lo empiezas a ver desde afuera y te entra la inseguridad. Y no duermes, bueno, no entremos en el sitio. No, el trabajo de corrección que es agotante. Es más, produce más desgaste que la propia creación. Pero a la vez, yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso, tú no puedes ser novelista y no ser obsesivo. Claro. Porque no vas a tener el rango, no vas a tener el tiempo, no vas a tener la paciencia, no vas a tener la energía. Tienes que estar obsesionado con tu trabajo. En esta novela, el poeta Alfonso de Burgh es el personaje principal, es la historia central de la novela, incluso el texto de lo más amplio, y está la relación con su hijo, que es una relación muy interesante, con su ex esposa que fue a vivir a Francia, con un amigo que es un pintor, etc. O sea, todo está muy bien marcado, muy bien estructurado.
Sin embargo, el poeta gravita en la novela como un hombre inseguro, dudoso de sí mismo, hasta de su propio talento. Tiene muchas dudas a pesar de los premios y los reconocimientos que ha ido alcanzando. Hablamos un poco de la concepción del personaje principal, de Alfonso, que al final del libro alcanza gran altura, una gran altura y presencia en su análisis, agudo razonamiento y es espectacular en esa parte final. Bueno, el personaje se come la novela, ¿eh? El personaje se come la novela y yo te estaba hablando de la estructura y lo bien que yo la planificaba. Si yo hubiera sido completamente fiel a esa estructura, el peso de los dos personajes hubiera sido el mismo. Y eso no es verdad. El padre se come a la novela, pero eso son las cosas que pasan. Al final, uno no les llega a controlar tanto. Eso fue espontáneo, eso fue creciendo con el personaje mismo. Lo que sí tiene, que quizás le da ese peso, es que yo narro por primera vez desde que empecé a escribir una vida completa, desde la infancia hasta la vejez. Y narro sobre todo la búsqueda de la voz del artista, ¿no? He hecho como todo ese cuento. Yo creo que logro, o quizás haya logrado por primera vez, un personaje que pueda trascender a la novela. Quizás, si esto funcionó, haya gente que en algún momento no se acuerde de la novela, pero se acuerde del personaje. Eso a mí no me había pasado nunca. Eso no me había pasado nunca. O sea que sí creo que tiene vida, mal que bien. En cuanto a la concepción, fue creciendo. Yo quería trabajar mucho el tema de la vanidad y el tema del delirio y el tema de la inseguridad, de las fuerzas dionisíacas, el tema de la libido también, el tema del poder, el tema del control, de las fuerzas dionisíacas, de las fuerzas oscuras, de las fuerzas que nos parecen más negativas en primera instancia detrás de la creación. Y quizá eso también le dé mucha gravedad. Pero para poder entrar en territorios tan oscuros necesitas liviandad. Y ahí traté de aligerarlo con el humor, de hacer ese viaje divertido, ¿no? de acudir al equívoco, al error, a la risa, inclusive la risa fascinante. Yo ahí hasta me lanzo mi humor de baño, ¿no? El humor más básico del mundo. Pero bueno, es un juego, es un poco un juego. Y sí, en cuanto a si lo pensé así desde el principio lo que tuve, que quizás fue un artificio, fue una imagen muy clara de él, que creé en las primeras líneas cuando lo escribí. Yo lo escribo él describiéndose en el espejo, viéndose en el espejo. Lo veo y lo escucho y sale completamente. Y después va creciendo. Lo otro es que es un narrador en el que no confiamos nunca. Es un narrador dudoso, que es complicado, ¿eh? Porque se te puede ir de las manos, ahí lo tienes que estar trayendo. Hay algo allí en el registro que fue muy difícil de aguantar. Pero que se aprecia como parte de su propia inseguridad. Sí, es que, sí, como parte de su propia inseguridad, como parte de su propio delirio, porque se nos está volviendo loquito y no sabemos qué tipo de locura tiene, ¿no? No sabemos qué tipo de locura, que también es lo otro, oye, la locura dentro de la creación artística, ¿no? Que es lo irracional también, ¿no? Pero, ¿te identificas con el personaje de Alfonso? con sus sufrimientos, mucho, con sus sufrimientos, no, hay partes de él que me encantan. Lo que menos me gusta es una de las cosas que menos me gusta no solo de la literatura, sino del arte en general, aunque supongo que debe pasar en todas las profesiones, que son los juicios sumarios, el desprecio del trabajo del otro, la inseguridad, ninguneando al otro, la necesidad de compararse constantemente. Ese es el aspecto que menos me gusta, pero fue uno de los que me pareció más interesante y que podía hace más real el personaje. Hace más real y provoca reacciones en los lectores. Entonces no puedes leer eso sin enojarte, sobre todo si saben quiénes son los escritores de lo que está hablando. Hay gente inclusive que se ha enojado porque cree que son las opiniones del poeta de uso mías, ¿no? Cuando eso ha pasado yo he dicho, oye, algo hice bien porque yo quería precisamente tocar eso, ¿no? Y lo toco porque eso existe.
Siéntate con cualquier escritor, hablar de escritores y puede entrar uno en un ciclo negativo de esos de locura donde empieza a salir una cosa muy oscura y muy fea. Esa parte es la que menos me gustó. A mí me gusta el personaje, de la manera que está manejado, muy bien manejado, incluso estas contradicciones, esos desprecios por los otros, incluso lo que se pone él a hacer como las cosas más importantes de escribir palíndromos, o los títulos de los libros no son del gran poema, no es un título muy atractivo que digamos, y es un poco arrogante, pero esa arrogancia se me vira al final cuando el personaje se crece de una manera muy particular. Porque ¿sabes qué pasa también? Que malo, bueno, pirata, vanidoso, él ama el arte, él ama la literatura y eso no se lo quite nunca. Claro. Y eso no se lo quite nunca y eso para un lector yo creo que es algo muy importante. No, y para un lector, escritor más todavía. En una parte de Crema Paraíso transcurre en La Habana. Como escritor te sitúas muy bien en el mundillo literario de las loas de la Revolución Cubana y a su vez en el miedo y la manipulación a los intelectuales. Es evidente que ese ambiente que desarrolla surge de alguna manera de experiencias personales. Esa es la pregunta. ¿Surge de alguna experiencia personal? Mira, tengo que confesar que sí. Yo fui a La Habana en una ocasión, debe haber sido a principios de los 90, y digo que es una confesión porque no es muy agradable. Yo fui al Festival de Cine de La Habana a hacer turismo socialista, porque eso es lo que hacía uno. Y a lo que fui fue una gran fiesta, no pude, estuve encerrado en ese espacio tan parecido al de los congresos y al espacio de la intelectualidad, al espacio del privilegio, al espacio del hotel cerrado, a la fantasía de la gran fiesta cultural de La Habana. Sí tuve una experiencia, esa experiencia duró una semana y me permitió ver y sentir muchas cosas, pero esa experiencia no es suficiente para construir. Estás hablando de una semana y estás hablando de un chico, un estudiante universitario que lo que está pendiente es de qué se bebe y a dónde se mete, ¿no? En qué recámara entra. Tuve que investigar mucho y acudí a crónicas de época, no necesariamente del 81, pero sí alrededor de esos momentos. Hay crónicas extraordinarias, está la de Ibargüengoitia, por ejemplo, cuando narra su viaje para recibir el premio Casa de las Américas, que cogí muchísimos elementos. Lámpara de agosto era el libro que... Después algún tío murió en un accidente en España. Una violencia pobre, pero no ha hecho sino crecer desde esa muerte. Qué tipo tan extraordinario y siempre muy escéptico con la cosa revolucionaria. Por eso no fue uno de los grandes, eso se lo cobraron. Se lo cobró el gusto, no es que alguien se siente y dice, se lo cobró el gusto. El mismo Bryce, que cuenta sus experiencias allá en sus memorias, en un libro que es muy triste porque aparece como un bufón de Castro y lo dice con una emoción que yo nunca entenderé, con lo buen escritor que es, pero bueno, una cosa no implica la otra. Crónicas, actas de congresos, y cuando ya terminé de escribir aquello, me senté con dos buenos amigos, con Carlos García Pandiero, un novelista muy fino, compatriota de ustedes, muy amigo mío, y muy detallista, por cierto, y con Mirta Ojito, que es tremenda pluma, una pluma de otro nivel, y les pedí que leyeran aquello con ojo crítico, sobre todo para determinar si había algo que a ellos les causaba ruido. A mí no me importaba que fuera real o no, me importaba que fuera inverosímil, que no enojara, que no sacara a un lector local y trabajaron mucho conmigo. No te voy a decir lo que quitaron, pero el punto y es... eso que Mirta Ojito vino para acá con 12 años, o sea que ella no vivió mucho el mundillo literario de Cuba, pero Carlos tampoco vivió el mundo literario de Cuba. Eso te iba a decir. No, pero también el vivir en Miami, lleva 2 décadas viviendo en Miami, tengo entendido, ¿no? No, y al final insisto en lo que te digo, no tiene que ser verdad, tiene que ser creíble. Creíble, claro. Yo no soy un cronista, yo no soy
lo menos, aunque pueda ser un poquito de novela histórica, porque me meto en periodos anteriores, yo estoy allí para crear una realidad que de lo que pudo haber sido, no de lo que fue. Yo soy cubano, yo viví los 70 y tú estás hablando del principio de los 80, o sea que yo me fui en el año 80, conozco el mundo literario que tú estás reflejando en la novela y puedo decirte que, sin temor a equivocarme, con absoluta seguridad, de que queda muy, pero muy bien reflejado el mundo de esa época y sobre todo muy, pero muy creíble. Bueno, viniendo de ti, pues me quedo más tranquilo. Esta noche duermo bien. Sabes que uno va cambiando con esto. Al final de la novela, del final de la novela no se puede hablar mucho, que es como un libro de Agatha Christie, decir quién es el asesino, por lo tanto no se puede hablar mucho de eso. Sin embargo, es quizás la parte, para mi gusto, más deliciosa del libro. Porque es otra cosa, no tiene nada que ver con la gran parte del poeta contando su mundo, es otra cosa. Que ya digo, no mucho de eso. ¿Qué nos podría decir de esa tercera o primera o tercera parte del libro sin que caiga en mucho compromiso al lector? No, claro. Mira, te puedo decir que es en el presente, no tiene que ver con el pasado ya, sino que estamos hablando del presente. Te puedo decir que es el punto de vista del hijo y que el contraste es tremendo, porque el hijo es más bien filisteo, un tipo que no le gustan los libros, que está obsesionado con Candy Crush y que tiene a su padre, que es aquel prócer de la cultura, pero que está medio enloquecido y no sabe cómo controlarlo, ¿no? Y que lo que tiene que hacer, sí, lo punta de pastillas, ¿no? Y que lo único que quiere es hacer un poco de dinero, ¿no? Y vivir una aventura. Entonces eso cambia completamente la perspectiva. Dejamos de hablar del mundo de Cuba o del mundo de la Venezuela de los 80 y nos metemos en un estudio de televisión en el presente. Estamos hablando del entretenimiento basura ya. Estamos hablando de internet, de un sitio donde la poesía no necesariamente la tienes que escribir y la puedes recitar en un sitio y está en todo el mundo. Nadie sabe si es poesía o no, ¿no? Como pasó ahora, por cierto, con un compatriota mío que se ganó un premio. Es otro punto totalmente de vista totalmente diferente hay un contraste y hay mucho y se develan ciertos secretos que tienen que ver con el pasado. Pero el poeta se crece. En Bueno, el lugar se crece. El poeta se crece porque al final hay una idea muy ingenua, probablemente equivocada, que tengo yo, pero que me gusta mucho, y es que el arte redime, y es que el amor al arte sí, no quiero decir salva, porque tampoco tampoco puedo exagerar tanto, pero sí justifica una vida, y eso que hay, el amor al arte termina llevándolo al otro nivel, lo termina convirtiendo en un ser humano mucho más profundo y completo, y en un padre. Y al hijo en un padre, ¿no? El hijo que está obsesionado con Candy Crush, imagínate tú. Pero... Oiga, hay una comunicación entre padre e hijo. Sí. Y otra cosa, un último punto que es interesante, que podría ser interesante sobre esos contrastes, es que en los dos sitios se encuentran con un estado policial, se encuentran vigilados siempre. En La Habana porque está el estado policial, está lo que sea, la policía, el G2. Aquí porque están las cámaras y están siendo observados constantemente por el teléfono, por las redes sociales. Pero esa sensación no cambia, el policía sigue estando allí. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay un policía con palos y aquí hay otro policía con caramelos, ¿no? Pero son policías al final del día. Con palo. Bueno, o con palo también. El de La Habana con palo. El de La Habana no, el de La Habana es con palo. El de aquí es con caramelos, pero son policías. Tú trabajas en un medio de comunicación. Sí. ¿En qué medida esa experiencia laboral te sirvió para la tercera parte del libro? A ver, mucho en cuanto a la verosimilitud, en cuanto a entender cómo funciona una producción televisiva, qué pasa detrás de una cámara, cómo funciona una productora, cuáles son las prioridades de un programa de televisión. Hasta allí el resto me
no, bueno, me sirvió tanto como me sirve todo lo que he vivido en mi vida. O sea, la verdad es que sí, No se nutre como escritor de todo. muchísimo, muchísimo, pero sobre todo para entender la lógica detrás de un espectáculo de ese tipo que es puramente comercial. Porque la secuencia está muy bien manejada, que cuando yo leí la novela dije, bueno, verdad que Camilo trabaja en algo de esto que tiene que darle la secuencia de cómo No, sí, funciona. igual te comento, yo trabajé toda la vida en el área de noticias, entonces, en el área corporativa, que son un poco diferentes, pero me fascinaba lo que pasaba atrás. Siempre me ha gustado lo que pasa atrás. En todos mis trabajos, yo en una época de mi vida trabajé en FedEx, y a mí no había nada que me gustara más que estar en los depósitos y ver qué pasaba con los aviones y cómo montaban las cajas. A mí me encanta lo que pasa en el fondo, lo que mueve las cosas. Y eso lo he visto en la televisión y trato de reflejarlo allí. Crema Paraíso ha tenido una muy buena acogida, una muy buena crítica en España y en otros sitios. Todo lo que he leído sobre la novela es positivo. Pero ¿cómo te gustaría que la reciba el lector venezolano, que no estoy de acuerdo con tu lector natural? Bueno, el lector venezolano me gustaría que entienda esas referencias, esos matices, ¿no? Que sienta ese sabor de limonada frappé que sentí yo, que camine por las mismas calles por las que caminé yo en la Río de Janeiro, que se monte en los mismos autobuses. Yo creo que allí hay un elemento de nostalgia que es muy importante. Pero no sé, es complicado preguntarse uno mismo qué quiere uno del lector, ¿no? Porque al final uno no quiere tanto el lector venezolano, cubano, mexicano, o de donde sea. Uno quiere que te lea con generosidad, con la misma generosidad con que tú le entras a otros libros, que encuentren algo allí, sea un sabor o una pregunta que se hagan o una idea, o que encuentren, que es lo mejor que le puede pasar a un libro, que encuentren que le está hablando al presente. Los mejores libros son los que te hablan de lo que te está pasando en este momento, o los que te encuentras en el día a día, que de alguna manera trascienden eso. ¿No? Me gustaría que pase algo por el estilo, que les abra alguna puerta o una ventana, o que se acuerden de una imagen y ya, que lo cierren, ¿no? Porque es un libro, y se vayan a su casa y cojamos otro mejor. Ya hemos hablado mucho, bastante, hemos hablado de Crema Paraíso. Creo que el lector podrá tener una idea mucho más clara en tu propia voz sobre tu libro, y lo único que me queda es pedirte que nos dejes algo. Claro, con todo gusto. Y recordarle, mientras tú vas buscando la página a los que nos están viendo, que el libro se puede comprar en Amazon, que está ahí disponible en la librería más grande del mundo, que es Amazon. Mira, una cosa, ¿no? Porque yo marqué varios fragmentos. Voy a leer varios fragmentos y luego vamos viendo cómo vamos con el tiempo, porque si no, puedo quedarme aquí leyendo hasta el amanecer. Voy a empezar desde el principio, que no es mala idea, ¿no? Entonces, el hijo, al principio de la novela, el hijo se llama Emiliano. Tengo que admitir que yo ayudaba poco. Digamos que era un adolescente problemático de manual. Y mi mejor amigo era la persona con la peor fama de Bellomonte. Ramfis, ladrón de reproductores, marihuanero, pirómano y violador. Lo acusaban de todo, casi siempre con razón, salvo por lo de violador. Ramfis era malandro de vocación, pero se regía por un código que prohibía las violaciones. Crecí en la calle con él, escapándome del letargo de mi viejo y de sus malditos libros. Odio los libros con toda mi alma. No tengo ni uno solo en mi casa, ni siquiera un manual de Candy Crush. La idea del papel acumulado a mi alrededor me da grima. Todavía tengo pesadillas con los libros de mi viejo. El polvo, las hojas apolilladas, las manchas de café, los hongos circulares en las esquinas, el olor a humedad, son asquerosos. Bastante los padecí para tener que mamármelos ahora que vivo solo. Aquí nos encontramos ya con el poeta Dubuc hablando de su pasado. En esa época yo no era nadie.
ni siquiera un poeta menor. Era un hombre con un matrimonio fracasado a sus espaldas, que no había podido terminar sus estudios ni mantener un trabajo por más de un mes y que había dispuesto a dedicarse por completo a la literatura, pero que no tenía obra, ni lectores, ni perspectivas. Mi vida transcurría entre una hamaca y los bares de Sabana Grande, leyendo, fumando, esperando la inspiración para escribir y colapsando en borracheras lloronas. Casi ni comía. Mi dieta consistía en comida callejera, café, arepas, cachitos de jamón, perros calientes y limonadas frappé de crema paraíso. El único alimento que me provocaba de verdad. Digamos que era un monje literario desesperado por llegar a santo. No sé cómo se las arregló Emiliano para sobrevivir esos años. Nunca pidió comida, nunca me pidió nada. Yo apenas le daba monedas sueltas cuando me acordaba de mi condición de padre. En esa época ni tenía dinero ni quería tenerlo. La plata que nos mandaba Josefina, la mamá de Emiliano, era justo lo suficiente para mantenernos. Lo único que me interesaba era convertirme en un poeta admirado por sus amigos, leído en los bares e idolatrado por las mujeres. Mejor dicho, yo quería ser el Chino Valera Mora, y eso fue en lo que me convertí, en un imitador del Chino Valera Mora. El poeta está llegando a La Habana, o acaba de llegar a La Habana. Decía que había oído mucho que La Habana parecía una ciudad congelada en el tiempo. Lo que pasaba era lo contrario. El tiempo mostraba su efecto implacable sobre la isla, su envejecimiento prematuro. El Hotel Riviera, por ejemplo, a primera vista, parecía sacado de una postal de Hollywood, de los años 50, un edificio art deco de líneas elegantes, adornado con mosaicos azules en los balcones, pero a medida que uno se acercaba, se notaban signos de deterioro, decoloración, manchas negras, paredes descascaradas, olores rancios y una invasión de mosquitos que llegaba al interior del edificio porque el aire acondicionado del vestíbulo no funcionaba. Lo peor era como la humedad de la isla, legendaria por su capacidad de producir sudor en los sitios más recónditos del cuerpo, se metía en los pasillos del hotel. En el lobby, al que los cubanos insistían en llamar carpeta, docenas de delegados esperaban en fila a que les asignara la habitación. Algunos bebían mojitos, otros se quejaban en grito tendido, y la mayoría se resignaba a hacer su cola. El desorden me emocionó. Mi fascinación con el socialismo era tal que aquel caos me estimulaba como si estuviera viviendo un momento histórico en el que se decidiría el futuro del continente. Aquí aparece el innombrable. Al minuto de que se fuera Amada, se hizo un silencio repentino y el salón en pleno volteó hacia la puerta, donde había una suerte de remolino humano que se movía lentamente hacia nosotros y se convirtió en el único foco de actividad del salón. En el centro del remolino estaba Fidel Castro con su traje verde oliva. No parecía el Fidel Castro de las fotografías, sino una versión mejorada. De hecho, parecía el muñeco de cera de Fidel Castro, con la piel brillante, las piernas como dos estacas, escondidas bajo los pantalones, y unas uñas inauditas, largas, afiladas y resplandecientes. Me da vergüenza admitir que en ese momento pensé en Homero. Sí, en el Homero de la Ilíada y la Odisea, o más bien en sus dioses, en cómo se les aparecen a sus héroes y los dejan confundidos sin que sepan si son humanos o deidades, hasta que emanan una luz que revela su carácter divino. Pues a mí me pareció que Fidel les pedía luz como los dioses griegos. Afortunadamente, inclusive en mis momentos de mayor delirio, como la época en que experimenté con hongos en Mérida, tan documentada y comentada por mis biógrafos, siempre hay una parte de mí que me mantiene en contacto con la realidad. Así como pensé que Fidel parecía un dios griego, también consideré que en realidad estaba poseído por un demonio. Los dioses homéricos expelen luces. En cambio, Fidel brillaba como si le hubieran echado una mano de barniz, y por lo tanto, su brillo podía ser un recurso demoníaco que funcionaba a las mil maravillas en esa sala. Y luego estaban sus uñas de Belcebú, con las que podía haber despuesado a Benedetti de una zarpada si le hubiera venido en gana. Quizá Fidel nos había poseído a todos y no nos dábamos cuenta, porque en eso consiste el que lo posean a uno, en robarle la voluntad. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, no, y la secuencia está
Una vez leí un ensayo de un físico que demostraba que era imposible batear una pelota de béisbol a más de 90 millas por hora. Obviamente estaba equivocado, eso es más o menos el promedio de velocidad de los lanzadores de las grandes ligas, y los peloteros batean miles de pelotas todos los días. Lo que el físico quería decir es que el tiempo que tiene un pelotero para pensar en su swing es menor que el tiempo que se toma el cerebro en procesar la imagen de la pelota en movimiento. No hay manera de que un bateador pueda pensar y acertar. El bateador siempre acierta por instinto. Lo mismo le pasa al artista. A veces el instinto es nato, en casos como el de Rimbaud. Otras, la mayoría, es trabajado, como en el caso de Flaubert. Pero en ambas circunstancias estamos hablando de un proceso irracional. Si se necesitara inteligencia para escribir poemas, yo nunca había escrito instituto, porque en esa época no podía pensar en nada. El episodio de los hongos, tan ampliamente documentado, ¿no? En esa época me dio por escaparme del mundanal ruido. Fue un momento en el que se metió en la cabeza que si me refugiaba en un sitio aislado podía trabajar mejor. La típica fantasía del autor en la cabaña. El Nodio Quintero, el escritor andino, me prestó una casita perdida en los Andes. Para llegar había que volar a Mérida, manejar por 2 horas y caminar un buen trecho hasta entrar a una calle enterrada en la Sierra Nevada. En esos días, Allen Ginsberg estaba de paso en Caracas. Cuando se enteró de que yo estaba en el interior, se lanzó a visitarme por sorpresa, con la mala suerte de que el director de Últimas Noticias mandó a un paparazzi escondido detrás de él. La visita fue un desastre. Ginsberg se apareció con un manojo de hongos alucinógenos que había recogido en el camino. Era experto en el tema. El muy demente no me dijo nada y me pidió que los cocinara. Yo juraba que eran champiñones merideños. Los preparé con unos ajos que encontré en la cocina. Quedaron sabrosos. Hasta entonces me había entendido con Ginsberg por señas. Yo no hablaba nada de inglés. Cuando la nota de los hongos me explotó, pensé 3 cosas. La primera, que entendía todo lo que Ginsberg decía. La segunda, que estaba volviéndome loco. Y la tercera, que si eso era estar loco, entonces valía la pena. El problema fue que el reportero de Últimas Noticias se las arregló para seguir a Ginsberg y tomar unas fotos en secreto. Ginsberg trató de cogerme en varias ocasiones durante su estadía, aunque siempre acababa dándose cuenta de que yo no iba a caer y se aplacaba, pero el fotógrafo lo capturó todo. Hay una foto en la que Ginsberg aparece desnudo, propinándome una especie de llave de judo, nada sexual. Y cerramos con una descripción del Candy Crush, ¿te parece? Del hijo, para cambiar totalmente de registro. Este es el hijo hablando del juego, que él juega, ¿no? Que es la cosa más banal del mundo, el Candy Crush, está en los teléfonos, ¿no? Las pastillas me recordaron Candy Crush. No había jugado desde la llegada de mi viejo, asunto que corregí de inmediato. Fue una noche épica. Subí al mundo de los algodones de azúcar opacos. La gente cree que los mejores mundos de Candy Crush son los fosforescentes. He visto a más de uno echárselas por llegar al piruleta brillante. Imbéciles. Uno sabe si un jugador es bueno de verdad cuando llega a los niveles opacos. El mundo está lleno de ignorantes. En cuanto al nivel de los algodones de azúcar opacos, basta con decir que el verdadero placer no está en la velocidad, sino en la precisión que implica detectar contornos de tonos apagados. Es brutal. Es algo que hay que vivir para entender. ¿Y cómo lo hice? Esa noche debí de haber dormido 2 horas nada más de tanto jugar. Es más, seguí dándole desde que me desperté hasta la sala de espera del aeropuerto, donde mi viejo se puso insoportable y me obligó a parar. Hay que tener mucha entereza para destacar en Candy Crush. Destacar de verdad, digo, no como los idiotas que se las echan cuando descubren un mundo fosforescente. Muy bien, ha sido delicioso. Un diálogo, respuestas sobre la novela, fragmentos de la novela, así que lo que queda es leer Crema Paraíso. Lamentablemente cuando estuve en Venezuela no leía Crema Paraíso. Hoy en día me imagino que en algún momento Chávez le dijo, Nicolás, expropia, y ya No, todavía existe. Espero que esté, bueno, alguna versión.
ya la economía no existe, no sé qué será, pero me dicen que existe y espero que siga siendo un refugio, porque no es un refugio. Venezuela sigue viendo una vida. Pero oye, gracias, la pasé buenísimo, qué bueno volver acá, volver a ver caras, aunque sean pocas, pero queridas, ¿no? Pero hay muchas del lado allá Sí. en la transmisión en vivo. Te doy las gracias, Camilo, por venir a Viernes de Tertulia. Viernes de Tertulia es un espacio para esto, para conocernos y intercambiar criterios y promover la cultura y el talento. Así que solo me resta darle las gracias a los que nos están viendo a través de Facebook Live e invitarlos para el próximo tercer viernes del mes de octubre, donde compartiremos con otro invitado, seguramente tan talentoso como el amigo mío. Gracias. Te daría un abrazo, pero estamos en pandemia. Gracias a ti.